¿Qué tal, Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto verte. Muy buenos días, Guillermo, igualmente. Bueno, vamos a hablar de temas importantes, de temas trascendentes, en concreto de ley del medicamento, haciendo un poco referencia a que el sábado pasado, día 7, acabó el plazo para presentación de alegaciones en periodo de audiencia e información pública al proyecto de Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Tú ya me corriges. Y a la No, no, no cual te corrijo nada, CEBE, vamos, lo has aunque hecho perfecto. bueno, pero tú eres el que tienes aquí el tema bien trillado. Entonces, como comentaba, la cual CB ha enviado una importante, ya nos referenciarás, lista de propuestas que son un poco el sentido de este vídeo, ¿no? Hacer una especie de, por llamarlo así, de resumen ejecutivo en vídeo que es mucho más cercano y llega más, ¿no? En relación a ello, ya te paso la palabra, comentar que el pasado mes de enero, el 28, el Real Decreto, o sea, perdón, el Reglamento Europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE es de aplicación, porque si no recuerdo mal ya había entrado en vigor, ¿no? Entonces, en adelante, cuéntanos un poco así por encima para empezar todo este cambio normativo, que aunque sea uno, parece que viene cargado. ¿Qué supone en adelante? ¿Cómo puede afectar al sector y en general a nuestro país? Pues, como dices tú, es importante, nos va la vida un poco económica y de funcionamiento, sobre todo, en los centros sanitarios veterinarios. Si no recuerdo mal, se aprobó a finales de diciembre del 2018, salió publicado el 27 de enero del 19 el reglamento europeo y entró, no, el 7 de enero se publicó, entró en vigor 20 días después, el 27 de enero del 19, pero dieron un plazo de 3 años hasta el 28 de enero del 22 para que fuese de aplicación. Se suponía que en este periodo de 3 años la legislación de cada uno de los países debería haber sido modificada de forma que acogiese un poco las directrices o lo que ordena este reglamento, porque en realidad los reglamentos son de aplicación directa, es decir, no hay que transformar en teoría, o sea, no hay la obligación de adaptar la legislación nacional eh, a este reglamento, porque ya se aplica directamente, no es como las directivas que necesitan transponerse. ¿Qué ocurre? Que el propio reglamento te da unas ciertas indicaciones que en determinados casos pues se hará según diga la normativa nacional, y las normativas nacionales a veces van en contraposición a lo que dice el propio reglamento, con lo cual no acaba de quedar claro si está derogado, no está derogado, es de aplicación, no es de aplicación. Al final resulta que es una legislación que viene para quedarse, suponemos, los próximos 20, 25, 30 años, no sabemos, porque la legislación que tenemos o que hemos tenido vigente data del año 95. Es decir, que nos la hemos comido casi 30 años, una legislación que nos causaba muchísimos problemas. Entonces, ahora es el momento de hacer estas transformaciones. ¿Qué transformaciones? Bueno, pues teníamos fundamentalmente dos normativas. Por un lado, la Ley de Garantías, el Real Decreto Legislativo 1/2015, y por otro lado, el Real Decreto del Medicamento Veterinario, el Real Decreto 109 del año 95. Sabemos que el 109/95 va a ser derogado por completo. Se dividió en dos partes. Una, toda la parte de fabricación, publicidad, farmacovigilancia, muy importante, que estuvo metido en un Real Decreto que ya está aprobado y que ya está vigente desde diciembre del año pasado. Y otro que es el que nos ocupa, que es el uso, la prescripción, la dispensación, que ahora estamos en plena lucha de cómo tiene que ser este Real Decreto para que sea realmente eficiente, no nos cause sobre todo cargas administrativas un poco absurdas y nos ayude en el día a día. Y la segunda parte es la reforma de la Ley de Garantías, que esto suponemos que llevará más tiempo, pero que es muy importante que se cambie. Es una norma que afecta tanto a los medicamentos de uso humano en personas
como a los medicamentos de uso veterinario en animales. Y es compleja, es muy compleja porque, claro, lo abarca todo. Entonces, hacer una norma que sea válida para médicos, odontólogos, podólogos, farmacéuticos, veterinarios, es muy complicada. Entonces, bueno, sabemos que va a haber ciertas reformas, algunas obligadas por la entrada en vigor o de aplicación del reglamento europeo, pero otras que, bueno, toda norma necesita ajustarse. Era una norma del 2000, de 1990, creo que luego se reformó en el 2006 y luego nuevamente en el 2010, si no recuerdo mal. Entonces, no, 2015. Con lo cual, pues bueno, hay que ir ajustando cositas ahí. Bueno, estos ecosistemas normativos son complejos, son complicados, hay mucha información ahí. Vamos a intentar aterrizar un poco más porque, claro, estos temas son muy importantes, entiendo, para los veterinarios, evidentemente los que, bueno, ejercicio clínico, los que tienen centros sanitarios veterinarios, pero claro, está el propietario de la mascota que entiendo, y tú ahí, el animal de compañía, entiendo que tú ahí nos aportarás un poquito más porque, claro, él está directamente implicado en todo eso y él es al veterinario al que va a ver para que de alguna manera diagnostique. Entonces ahí es donde hay un poco una pequeña brecha. A nivel nacional, si no recuerdo mal, creo que en Europa solo hay 2 países que están sin venta de medicamento veterinario por parte de los veterinarios. No sé si el reglamento dice algo. Y por otra parte, ya para ponerlo en tierra, hay que permitir la venta de medicamento veterinario a los veterinarios en ejercicio clínico y a sus empresas, que son 2 temas muy diferentes, es decir, a los centros sanitarios veterinarios que sean de su propiedad. Vale, sí. Básicamente, Suecia y España son los países que realmente tienen, bueno, o han tenido inhabilitada la venta de los medicamentos a los veterinarios. Es verdad que había otro par, Portugal, Italia, que parecía que en teoría sí, pero luego más bien era que no, porque asociándolo a una consulta, por ejemplo, en el caso de Portugal, era suficiente como para que ya se pudiesen dispensar por parte de los veterinarios. De todas formas, a mí me gustaría mm, quitar un poco el foco de la dispensación para los veterinarios y trasladarlo a los centros. Quiero decir que no es tanto una actividad profesional. La venta del medicamento veterinario es una actividad económica. Y hay que verlo así. Entonces, el hecho de que esta actividad económica esté vetada a unos profesionales o a unas personas en virtud de su profesión, más bien, nosotros lo vemos, aparte de un anacronismo, atenta un poco contra la libertad de mercado. Nosotros lo vemos así. Por poner un ejemplo, yo resulta que soy una persona normal, eh, decido montar una clínica, mi profesión a lo mejor es carpintero, pero decido montar un centro veterinario. Bueno, pues con la legislación que hemos tenido hasta ahora, incluso yo podría dispensar medicamentos veterinarios. Hay 2 formas legales para poder hacerlo. Resulta que me implico mucho en mi negocio y digo, "Oye, yo necesito saber más de mi negocio, pues voy a sacarme la carrera de veterinaria", y me saco la carrera. Bueno, pues podría seguir dispensando medicamentos, pero me implico todavía más porque digo, ya no solo es que me he sacado la carrera por saber, sino que es que además, oye, que es que esto, como se suele decir, me pone esto de ayudar a los animales, lo voy a hacer personalmente y ejerzo mi profesión. En el momento en que ejerzo mi profesión, aunque sea a 1000 kilómetros y no en mi propio centro, ya tendría vetada la dispensación. Es decir, estaría obligado a deshacerme uno de los 2 negocios. O me deshago del negocio de la atención clínica a los animales, el centro sanitario, o me deshago del negocio de la dispensación. Y nosotros lo vemos un absurdo. ¿Por qué? Porque resulta que
sigue habiendo muchos centros sanitarios veterinarios que legalmente pueden dispensar. ¿Por qué? Porque su propietario no es un veterinario en ejercicio clínico. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a un perjuicio al ciudadano, que es por donde va tu pregunta. Porque hay usuarios de centros veterinarios que se acercan y reciben una atención integral. Es decir, llego con un problema y me lo resuelven o intentan resolvérmelo y me facilitan todas las herramientas que yo necesito en un único acto. Mientras que hay otros que no pueden, se les prohíbe. Y se les prohíbe en virtud de una supuesta independencia que tiene que existir entre quien prescribe y quien dispensa. Pero es que esa independencia no se consigue porque resulta que los centros veterinarios, incluso aquellos que son propiedad de un veterinario en ejercicio clínico, pueden administrar los medicamentos. Es decir, si me dijeses, no, mire, usted solo puede prescribir, pero no puede utilizar medicamentos, bueno, a ver, para mí sería un absurdo, pero entraría dentro de esa lógica. Entraría dentro de esa lógica. Pero el hecho de que te digan, no, usted puede administrar cualquier medicamento. Lo que no puede hacer es dárselo al propietario para que él lo haga. Eso es muy absurdo. O sea, puede usted cobrar por ponerlo, pero no puede cobrar porque se lo ponga la persona tranquilamente en su casa cuando el animal está más relajado y demás. Esto es que nunca ha sido un problema económico. Esto, si hubiese una autorización, como nosotros defendemos que tiene que haber, para que todos los centros sanitarios veterinarios puedan dispensar medicamentos, esto no va a aumentar sustancialmente o nuestras ganancias. Sí que va a suponer una cierta diferencia en cuanto a competitividad entre aquellas que sí pueden y aquellas que no pueden, porque va a haber una competencia más sana, más leal, más, no sé cómo llamarlo, equilibrada. Pero eso no va a hacer, por ejemplo, que los clientes paguen más, porque o lo pagas en un sitio o lo pagas en otro, porque el medicamento tiene un precio. Al final, nosotros como servicio lo que procuramos es la salud del animal. Entonces, yo te voy a hacer una recomendación. Fíjate que es curioso porque el reglamento nunca habla de que el veterinario tiene que estar libre de presiones en la dispensación. Habla de la prescripción, que es lo importante. Es decir, que no prescribas más de lo que te toca prescribir. Pero ya está. ¿No? Una vez que ya has prescrito, el quien dispensa, no nos parece que haya que poner cortapisas al mercado. Oh, interesante, ¿no? Interesante porque todas las empresas evidentemente tienen un core de negocio, un modelo de negocio, y evidentemente luego hay cosas, por llamarlo de alguna manera, pues laterales, ¿no? Que simplemente lo que hacen pues, es permitir que el negocio vaya mejor, pero en el sentido funcional y no en el sentido económico. Es decir, no creo que ningún veterinario se haga rico ni de cerca vendiendo medicamentos. Igual que los supermercados no se hacen ricos vendiendo chicles en el último metro de la caja registradora, ¿no? No, en realidad es lo que te decía, es un servicio al ciudadano. Esto hay que verlo así. La gente lo que quiere es resolver sus problemas de una forma rápida y cómoda. Si nosotros tenemos como sociedad la oportunidad de facilitar esto, pues hagámoslo. Porque a veces pensamos desde una visión urbanita, en que estamos en una ciudad donde hay 400 clínicas, 800 farmacias, pero no todo el territorio nacional es así. Hay sitios donde está todo muy restringido. Hay sitios donde acceder a ciertos medicamentos es muy complicado. Muy, muy complicado. Territorios insulares, España interior despoblada. No es fácil, no es fácil. Sí, pero, ¿qué ocurre con los centros sanitarios veterinarios? Que nuestro trabajo es atender a los animales y necesitamos los recursos para poder hacerlo, es decir, nuestro botiquín veterinario. Ese botiquín veterinario está
bien surtido. Nos preocupamos de, de tener aquellas herramientas para tratar la mayor parte de los casos que nos vengan. Con lo cual, hay medicamentos ahí que pueden ser facilitados al propietario. Sin embargo, acudir a un centro dispensador para que te lo den, pues pueden tenerlo o, como ocurre en muchas ocasiones, no lo tienen. Y si no lo tienen, hay que esperar a que hagan un pedido para que lo traigan. En una ciudad, de verdad, los servicios de reparto funcionan muy bien. Y normalmente ese mismo día, o si no al día siguiente, seguramente lo vas a tener. Pero eso es en las ciudades peninsulares. Porque tú lo sabes bien, te vas a una isla y cuando reparten 2 veces a la semana y vamos a ver si lo tienen en el mayorista, porque si lo tienen que pedir y no coincide, a lo mejor está aquí con suerte dentro de 5 días, una semana y ¿por qué tenemos que tener... tenemos que poner a los ciudadanos en esa situación de sufrimiento o de... Es que no lo entiendo realmente. Es así, es así. Y más en momentos como los actuales, con los problemas que hay de reparto y de provisión y que no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar. Entonces son temas importantes. Jesús, el director técnico veterinario, ¿qué papel tiene en la dispensación del medicamento veterinario? Es la garantía. Para nosotros es la garantía. Hay que entender que hay una cierta confusión entre dispensación y venta. Y es muy importante diferenciar lo que es una venta de lo que es una dispensación. Son dos cosas distintas. Una venta es lo que hacemos con los chicles que tú decías. Dame un chicle, toma. No sé lo que valga, 15 céntimos, ¿no? O lo que sea. Vale, esto es una venta. Te doy dinero a cambio de un producto. ¿Qué es una dispensación? Es mucho más. Es mucho más. Una dispensación tiene unos componentes de información. Para empezar. Es decir, te tengo que decir cómo se utiliza y tengo además otro componente que es el del control de la prescripción. Es decir, nadie está libre de equivocarse, somos humanos. A veces pensando en un medicamento, oye, la mente a veces juega malas pasadas y has escrito otro. A veces te has equivocado poniendo la dosis, ibas a poner miligramos y pusiste gramos. Ibas a poner 9,8 y pusiste 98 porque no, el puntito no se ve, porque no sé qué. Entonces resulta que tiene que haber en la dispensación un control de la prescripción. Esto sería una correcta dispensación, que cumpla todos estos criterios. ¿Quién puede hacer una correcta dispensación? Una correcta dispensación puede ser hecha por aquel profesional que tiene conocimientos suficientes como para valorar si la prescripción está bien hecha y como para dar información, incluso por escrito, sobre la utilización de ese medicamento. Y la utilización no es solo de, oye, ¿está tomando otra cosa? Pues a ver si interfiere. No, 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 no. Es cómo hay que dárselo físicamente al animal. Y aquí estamos hablando de animales que a lo mejor nos viene a la cabeza, ay, el gatito, el perrito. No, no, estamos hablando del toro de Lidia, estamos hablando de un tigre de Bengala, estamos hablando de una serpiente venenosa. Es decir, una legislación sobre medicamentos es para todos los animales, de zoológico, de todo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué profesional hay que sepa dosis en todas las especies animales, cómo administrarlo, que haga estos controles, que sepa informar? Bueno, no es que lo digamos nosotros, que es el veterinario, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es el veterinario. ¿Vale? Entonces, nosotros que defendemos, evidentemente, lo que defendemos es que, nuestra opinión, el único profesional con capacidad para hacer esta correcta dispensación es el veterinario. Estupendo. Hay un punto
en las alegaciones que hace referencia a que las prescripciones de los medicamentos deben poder hacerse tras una evaluación adecuada del estado de salud del animal, no Sí. solo tras un examen clínico. Entonces, para los que no estamos metidos directamente en este mundo, cuéntanos un poquitín para entender las diferencias. A ver, bueno, en el proyecto de Real Decreto que se ha puesto a disposición de la ciudadanía para presentar propuestas de mejora, hay una discrepancia entre la redacción que ha propuesto el Ministerio y la redacción del Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo habla de las dos cosas, o bien del examen clínico o bien de una evaluación adecuada. El examen clínico, bueno, yo creo que todos sabemos lo que es. Es, bueno, tráeme presencialmente al animalito y lo voy a revisar, le voy a hacer un examen, ¿no? Pero la medicina evoluciona. He dicho antes que esta norma posiblemente es para décadas, seguramente. Y habrá modificaciones, sin duda, pero básicamente se nos plantea como una legislación a largo plazo. Y no podemos poner puertas al campo. Quiero decir que la ciencia avanza. La ciencia avanza y nos podemos encontrar con situaciones en las que quizá la presencia física del animal delante del veterinario no sea estrictamente necesaria en todos los casos. Por ejemplo, ya empieza a haber dispositivos de adquisición de parámetros. Bueno, ya sabes, están las banditas estas en las personas que te toman el pulso, la temperatura, todas estas cosas. Bueno, pues en animales empieza a haber ya cosas de este tipo que detectan actividad, parámetros fisiológicos. Entonces, puede ser que en determinadas situaciones, por ejemplo, estos parámetros que te llegan puedan ser suficientes como para decidir o bien hacer variaciones en la prescripción, porque ya es un tratamiento que ya has iniciado, o bien que digas, bueno, realmente necesita esto otro, porque estás llevando el caso. No es, bueno, no es meter al animal en una máquina y que la máquina haga el diagnóstico y entonces yo, como tengo que firmar la receta porque es obligatorio que lo firme el veterinario, no se trata de eso. Se trata de que podemos tener ayudas remotas que seguramente hagan que no sea necesaria esta presencia física del animal en todos los casos, sino en unos casos muy, muy puntuales. Nosotros pensamos que, ya que el reglamento europeo lo recoge, bueno, pues que debe estar contemplado en este Real Decreto. Uh-huh. Ok. En el tema de identificación animal, ¿qué problemas genera esto en el ámbito de la veterinaria en relación a la necesidad, creo que obligación, ¿no?, de reseñarlos las recetas? Sí, a ver, tenemos una ley desde hace muchísimos años que dice que todos los animales tienen que estar identificados. ¿Qué ocurre? Que dice otra cosa y es que los medios de identificación tienen que ser desarrollados por el gobierno, comunidades autónomas, demás. Bueno, no se ha hecho en todos los casos. Entonces, como no se ha hecho en todos los casos, ahora nos encontramos con un problema. Y es que resulta que, como tú bien dices, una receta obligatoriamente tiene que contener la identificación del animal. Si el animal no está identificado, ¿qué ocurre? Que no se puede tratar porque no voy a poder hacer correctamente una receta y a mí no me gusta incumplir la ley. O voy a tener que incumplir la ley. Está este Real Decreto o este Reglamento Europeo que dice que tengo que poner obligatoriamente como veterinario la identificación, porque claro, el animal está sufriendo y lo tengo que tratar. Entonces aquí tenemos un problema de que se nos contraponen diversas normativas. Una, llamémosla administrativa, de cómo tengo que hacer una receta, y otra de bienestar animal, que me dice que, por ejemplo, el Código Deontológico de la Profesión Veterinaria, que dice que tengo que tratar al animal obligatoriamente en ciertos casos de urgencia, por ejemplo. Y puede ser un tratamiento farmacológico. Incluso nos podemos encontrar animales que tienen establecida identificación obligatoria, pero a partir de una edad. Con lo cual, antes de esa edad no es obligatorio identificarlos. Y si necesitan un tratamiento, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que hemos solicitado? Es que se habilite algún medio alternativo
para consignar de alguna forma que ese es el animal al que se le ha puesto esa medicación, es decir, que exista una trazabilidad. Claro, idealmente, y esto es lo que nosotros propugnamos, identifíquense todos los animales y cuanto antes. Esto es básico, esto es básico. Y la persona, sobre todo en aquellos animales de identificación obligatoria que no lo tienen identificado, lo que hay que transmitirle es esto. Oiga, que tiene que identificar al animal, que sirve para muchas cosas. No solo para aliviarme a mí mis problemas burocráticos, eso es lo de menos. Lo que sirve es, por ejemplo, si un día se extravía, que le puedan localizar a usted cuando aparezca el animal, para demostrar su legal posesión, otro de los motivos por los cuales deberían estar identificados todos los animales. Pero ¿qué método alternativo utilizamos en esos casos en los que no están? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta al Ministerio, que es utilizar el número de ficha clínica del veterinario. Es decir, relacionar la ficha clínica con la receta y con el animal. La ficha clínica, el propio reglamento europeo le da mucha importancia. Incluso lo llega y también este proyecto de Real Decreto lo llega a considerar como registro de las administraciones, prescripciones, administraciones de medicamentos por parte de los veterinarios, con lo cual, ya que se le da esta importancia hasta considerarlo verdaderamente un registro, pues bueno, si es un registro, ese registro está numerado, utilicemos ese número de ese registro para estas recetas, pero no como método principal, sino como alternativa extraordinaria para que los veterinarios no nos veamos obligados a incumplir la normativa. Y perdóname porque estoy diciendo nosotros los veterinarios porque yo soy veterinario, pero yo no estoy aquí como veterinario, sino como representante de una asociación, una confederación, una asociación empresarial. Pero es que, claro, me resulta difícil a veces cuando hablo de estos temas el no mezclar mi día a día con mi, con mi labor de representación. Está Pero claro, está claro. es verdad que, por ejemplo, cuando decimos los veterinarios, no es solo los veterinarios, ¿eh? Cuidado, porque son equipos. Ya estamos hablando de equipos veterinarios que están formados necesaria y primordialmente por veterinarios, pero hay otros profesionales. Hay otros profesionales que intervienen y que se les tiene que tener en cuenta. Y esta es alguna de las cosas que la legislación anterior pues nos creaba ciertas controversias, como el hecho de que, bueno, si estás en plena cirugía y resulta que tú subes la anestesia o le pones tal medicación, pues resulta que no tienes que hacer receta de esto, pero si lo hace tu auxiliar, porque tú se lo has dicho, entonces sí. Bueno, pues esto hay que considerarlo. No puede ser. O sea, hay que eliminar las cargas administrativas. ¿Qué más da que le dé yo al botoncito o que lo dé mi auxiliar cuando yo le he dicho dale al botoncito? O que empuje yo el émbolo de la jeringa para meter una medicación o que le diga a mi auxiliar empújale tú al émbolo para meter esa misma medicación. La cuestión no es la mano que lo ha hecho, sino la mente que lo ha ordenado. Es decir, ¿se ha hecho bajo órdenes de un veterinario o ha sido alguien que por propia iniciativa ha hecho lo que ha querido? Son dos cosas distintas. Está claro, está claro. Jesús, a finales del año pasado nació una plataforma, medicamentoveterinario.org, de la que CEBE, la patronal, forma parte, aportando un manifiesto de 16 puntos, sobre muchos de los cuales se sostienen estas alegaciones. ¿Ha servido de algo este manifiesto? Cuéntanos. Bueno, para mí ha sido importantísimo. Ha sido importantísimo. Fíjate, me ha tocado dirigir un poco, coordinar las labores de poner, como se suele decir, negro sobre blanco, las propuestas de CEBE para este proyecto de Real Decreto. Realmente empieza a haber colaboración entre muchas organizaciones del ámbito veterinario. Esto hace que compartamos información
y a mí me han llegado pues, propuestas de alegación de varias fuentes, muy diversas, muy diversas. Aportaciones a título personal, aportaciones de organización colegial, aportaciones de otro tipo de asociaciones profesionales, por ejemplo. Y entonces lo que he percibido es que en todas ellas está el manifiesto. Yo no sé si el manifiesto ha condicionado las propuestas o es que el manifiesto realmente lo que hizo fue recoger la realidad de lo que había y expresarlo en esta vía. Pero al final, más o menos todas van por la vía, con ciertos matices, por supuesto, pero van por la vía del manifiesto. Entonces, que fuésemos capaces como sector o como ámbito general, la veterinaria, de ponernos de acuerdo para sacar un texto que recogiese un sentir, hacerlo público, exponerlo y que sirviese un poco de leitmotiv para estas alegaciones, vamos, yo creo que ha hecho una labor absolutamente vital, porque es que además he percibido una calidad en muchas de las alegaciones. Es verdad que la mayor parte están centradas en aspectos concretos, es decir, ha habido personas que se han ido por una vía, pues por ejemplo, los animales de producción. Bueno, se han centrado muchísimo en animales de producción. Otros se han centrado en otros aspectos. Nosotros, la verdad es que llevamos años trabajando sin conocer el texto porque lo hemos conocido cuando lo ha conocido todo el mundo. La verdad es que no ha habido filtración ninguna. Mira que en otras cosas hay filtraciones. No, aquí nada, nada, de nada. Y entonces, pues bueno, lo hemos conocido cuando lo hemos conocido. Suponíamos que iba a hablar de ciertas cosas y llevábamos, de verdad, desde antes de que saliese el reglamento europeo, ya llevábamos trabajando en propiciar un cambio de esta legislación, pero evidentemente en el momento en que salió el reglamento europeo ya nos marcó unas fechas, ya sabíamos que teníamos estas fechas, con lo cual llevábamos años preparándonos para presentar unas alegaciones lo más potentes posibles. Bueno, nosotros dentro de CEBE creamos una comisión, específicamente somos 20 y pico personas dentro de esta comisión, es decir, muy amplia con muchísimas facetas contempladas, formada no solo por veterinarios, es decir, y este trabajo de tanto tiempo y de tantas personas, lo que se ha traducido es en una propuesta general, muy extensa, muy razonada, y nosotros creemos que, sobre todo, muy útil de cara al legislador, muy proactiva en este sentido de decir, bueno, vosotros evidentemente tenéis que hacer una norma, no es la norma perfecta para nosotros, pero creemos que respetándonos todos podemos mejorarla. Y bueno, el otro día un compañero me decía, 322 páginas de propuesta. Digo, sí, porque las cosas hay que explicarlas muy bien. No es que queramos cambiar la norma por completo. No, no, no. Lo que pasa es que cuando quiero cambiar una palabra tengo que justificar de por qué quiero específicamente esa palabra, porque esa palabra tiene repercusiones. Porque luego nosotros lo sufrimos en el día a día. Entonces, como llevamos muchos, iba a decir años, décadas, ya sufriendo los problemas de una legislación, te das cuenta de lo importante que puede ser, iba a decir una palabra, una coma en un sitio u otro. Te cambia todo. Entonces, para nosotros es tan importante que no podíamos sino dedicarle muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Bueno, estos últimos días antes de terminar el plazo han sido jornadas de 16-18 horas diarias de trabajo preparando este documento que esperemos que surta el efecto de mejorar. Y he de decirte que en líneas generales este Real Decreto tiene cosas muy buenas.
O sea, muchas de las ideas que nosotros teníamos de, bueno, esto nos lo van a tener que, entiéndeme, conceder, me lo tienen que dar, te lo han dado ya de inicio. Quiero decirte que son conscientes de que ya hay muchas cosas, pero todo es susceptible de mejorar. Claro, Incluso claro. nuestras propias alegaciones las coge otro y seguro que es capaz de aportar algo todavía positivo. Pero bueno, eso poco a poco y todo suma. Jesús, ¿cómo se lleva el hecho de que algún profesional que no sea veterinario pueda modificar una prescripción hecha por un veterinario sin más? Quiero decir, así por sentido común eso, en determinados casos no puede plantearse como un riesgo para la salud animal. A ver, aquí hay muchos aspectos. Aquí hay muchos aspectos, porque evidentemente este profesional es el farmacéutico. Tanto la legislación anterior como este proyecto de Real Decreto recogen esto, que, bueno, que el director técnico, que en el caso del proyecto y lo que teníamos era un farmacéutico, puede hacer un cambio de una dispensación. Pero y ya hemos dicho antes que nosotros consideramos que es el veterinario el garante de esta dispensación. Eh, Nosotros vemos muy complicado la actuación de los farmacéuticos en este aspecto. No porque no sean buenos profesionales, son excelentes profesionales, no tenemos nada en contra de ellos, hacen una labor extraordinaria, pero no tienen la formación. Aquí es una cuestión de que el veterinario, dentro de una gama de medicamentos con un principio activo, dice, bueno, es que necesita aspirina. O sea, no necesita aspirina. Aspirina es el nombre comercial. El principio activo es ácido acetil salicílico. ¿Vale? Entonces, dentro de todos los medicamentos de ácido acetil salicílico, tú dices, yo escojo uno. ¿Cuál? Escojo la aspirina o escojo otro. ¿Por qué escojo ese? Bueno, los cojo por muchos motivos. Los cojo porque es el medicamento de referencia y el medicamento de referencia ha tenido que demostrar una cierta efectividad. Mientras que legalmente los medicamentos que son genéricos no tienen que alcanzar el 100%, sino que se tienen que mantener en un rango que está establecido legalmente y puede que no alcance la efectividad completa. O lo escojo por los excipientes. Porque es que a lo mejor resulta que este tiene lactosa y este otro no tiene lactosa. Y es que a quien va dirigido en este caso es un intolerante a la lactosa y cómo le voy a meter yo un medicamento con lactosa. Entonces no se lo puedo meter, entonces le voy a poner otro. O resulta que sé, porque es mi paciente, que es alérgico a un excipiente que va habitualmente en estos medicamentos. Pero hay uno, en concreto a lo mejor, que no lleva ese ingrediente y no le causa este problema. Entonces, yo escojo ese medicamento porque creo que ese es el mejor de todo el abanico que se me ofrece para ese animal en concreto. Esta información no la tiene el dispensador. No la tiene. ¿Vale? Con lo cual, decimos dos cosas. Por un lado, que al farmacéutico, por un lado, le faltan herramientas de formación suficientes para hacer correctamente ese cambio. Y dos, nunca se puede hacer sin el consentimiento del veterinario prescriptor, que son dos cosas distintas. Y nosotros pedimos las dos. Por un lado, que sea un veterinario porque va a tener más posibilidades de hacer un correcto cambio, pero sobre todo, más que nada, por el control de la prescripción que hablábamos antes. Es decir, mira, que es que se ha equivocado que esto a veces nos pasa cuando hacemos prescripciones y van a una farmacia, nos cambian los medicamentos porque piensan que nos hemos equivocado. Por ejemplo, en las dosis. Pero es que resulta que las dosis en determinados animales, sobre todo los exóticos, pueden ser absolutamente disparatadas en comparación con lo que sería para una persona. Al farmacéutico, esto que está habituado a unas ciertas dosis, pongamos 10 miligramos por kilo, y ahora resulta que tú lo estás mandando a 48. Tú dices, bueno, este se le ha ido, ya, pero es que para esa especie esa es la dosis. No son 10. 10, sí, será la dosis para una persona. Incluso a lo mejor para un perro, pero a lo mejor no para un ave.
Entonces, este tipo de manejo, el farmacéutico no tiene estos recursos. Y el problema es que el farmacéutico se tiene que regir por su código deontológico y le estamos causando una desgracia. Porque el farmacéutico, que como he dicho antes es un buen profesional, intenta hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa cumplir su código deontológico. Y vamos, más de un farmacéutico nos ha trasladado su preocupación precisamente en este aspecto, porque dice, si es que yo no estoy formado. Entonces, ¿cómo voy a hacer una dispensación informando al propietario de cómo tiene que hacer las cosas? Si es que no puedo, no puedo. Y esto es un perjuicio que se le está causando a una profesión de forma innecesaria. Innecesaria cuando tienes profesionales perfectamente formados que pueden hacerlo. Pero independientemente de eso, quiero decirte, pongámonos por el caso de que es otro veterinario. Salvo que ese veterinario haga per se una nueva prescripción, lo cual pues no parece excesivamente lógico en un centro de dispensador, porque es un centro dispensador, no es un centro prescriptor, debe comunicarse con el prescriptor, con el veterinario que ha prescrito esa medicación, porque puede tener esta información que hablamos de intolerancia, de alergias, y esto no lo sabe el dispensador, pero sí lo sabe el prescriptor. Entonces, siempre buscar pues la aquiescencia, la autorización del veterinario prescriptor, no como dice la norma del interesado, que se supone que es el propietario o la persona que va con la receta, que muchas veces ni siquiera es el propietario y que no tiene ni idea del caso. Venga, que a mí me han mandado para buscar esto. No lo tengo, le doy este otro, pero es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Ah, bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? Claro, Pues, claro, claro. dámelo. Sí, sí, sí. Jesús, hace un momento has hablado de referencia a los botiquines. Sí. ¿Cuál es la situación actual de los botiquines y cuál es la situación a la que deberían escalar? Uy, esta es una grandísima batalla. Es que es súper curioso porque es un concepto que yo creo que todos manejamos, el botiquín. Todos sabemos lo que es un botiquín, el botiquín para arriba, el botiquín para abajo, pero vete a buscarlo a la ley. No aparece. Se le nombra a veces de normativas autonómicas, de que si esto formara parte del botiquín veterinario y tal y cual, pero dices, bueno, ¿cuál es la definición? ¿En dónde está establecido? ¿Cómo se regula el botiquín veterinario? No hay. No hay. Entonces, una de nuestras propuestas, precisamente, y es una propuesta central, es darle una definición al botiquín veterinario. Los botiquines veterinarios tienen que estar registrados, tienen que estar controlados, no pueden estar descontrolados. Es verdad que las comunidades autónomas han hecho sus propios registros, yo no sé si todas, pero por lo menos la mayoría, pero partimos de un error de concepto que el botiquín veterinario son los medicamentos del veterinario y no es correcto esto, sino el conjunto de medicamentos a disposición del veterinario. Parece que es lo mismo, pero no. Y un poco viene de la antigüedad de la ley, de las normas que tenemos. Cuando se dictaron las normas del medicamento veterinario y se hablaba en su momento se citaba el botiquín, se hablaba siempre del botiquín del veterinario. En aquel momento yo no sé estimarte, pero a lo mejor el 99,5% de los centros veterinarios eran propiedad de veterinarios. Entonces era muy equiparable. Había esa confusión entre ejercicio profesional y ejercicio económico, pero bueno, no era trascendente, llamémoslo así. Pero cada vez más los centros veterinarios no son propiedad de veterinarios. Con lo cual nos encontramos con un problema. Pero no solo en este caso, sino en aquellos veterinarios que tienen empleados a otros veterinarios. Porque claro, si el botiquín es del veterinario, resulta una clínica veterinaria con 4 veterinarios, cada uno tiene que tener su propio botiquín. Es verdad que la norma ya antiguamente decía, no, las sociedades profesionales
comparten el botiquín. Uh-huh. Es decir, cuando 4 veterinarios socios forman una sociedad profesional, el botiquín es de los 4 en conjunto. Bien, esa parte estaba cubierta, pero ¿y si yo soy un autónomo, tengo una sociedad, yo como veterinario, y contrato a 3 veterinarios? No son mis socios, es decir, no es una sociedad profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que entregarles en propiedad sus propios medicamentos y no se pueden compartir entre ellos. Entonces, hay que tener por cuadruplicado, esto en caso de 4, imagínate con 25 veterinarios en plantilla. 25 ejemplares de cada uno de los medicamentos solo porque el veterinario, o sea, el botiquín es del veterinario. No. Lo que tiene que existir es un botiquín veterinario absolutamente controlado, que permita una trazabilidad de entradas-salidas perfecta, que esté a disposición del veterinario. Es decir, el botiquín veterinario es propiedad del centro, porque estamos hablando de una cuestión económica, porque si yo le tengo que dar a un empleado sus propios medicamentos, eso es salario, pago en especie. Y esto hay que contemplarlo. Es decir, ya no. Es que aquí se nos mezclan mucho tipo de normativas y tenemos que tenerlas en cuenta todas ellas. Entonces, para nosotros es vital eso, que se reconozca la figura del botiquín veterinario como el conjunto de los medicamentos que tiene alguien, ese alguien puede ser una persona física o jurídica, me da igual, y que pone a disposición exclusivamente, esto también es importante, de los veterinarios. Es decir, yo que no soy veterinario, tengo una clínica en propiedad, esos medicamentos son míos, legalmente son míos, es una propiedad mía, pero yo no puedo utilizarlos. Yo no estoy autorizado a utilizarlos porque quienes están autorizados, quienes tienen que estar autorizados a utilizarlos son los veterinarios. Y cuando digo veterinarios, hablo del equipo veterinario. Quiero decirte que si yo tengo un auxiliar y le digo, oye, vete, tráeme la vacuna, vete al botiquín, tráeme la vacuna, evidentemente el auxiliar tiene que poder entrar al botiquín, sacar la vacuna para luego ponerla al veterinario. O a veces son medicamentos no inmunológicos, llamémoslo así un poco más leves, que se utilizan en curas, por ejemplo, y a lo mejor es el auxiliar el que está haciendo la cura. ¿Por qué? Porque recibe órdenes de un superior, llamémoslo así, jerárquico, a nivel profesional, que es quien le dice, oye, que hay que hacerle, tienes que hacerle la cura, tienes que hacerle esto. Físicamente, ¿quién lo está haciendo? Lo estará haciendo o sea, materialmente lo hace el auxiliar, pero tiene que tener ese permiso. Es decir, que al final tiene que quedar claro la utilidad, y una vez que tienes claro la utilidad, entonces defines lo que es. Lo que no puedes hacer es definir, bueno, el botiquín son los medicamentos del veterinario y entonces a partir de ahí ya organizamos el resto. No, no organizamos, desorganizamos y desorganizamos muchísimo. Ajá. Jesús, y en cuanto, así toco 2 puntos a la vez, para que esto no se haga tampoco muy largo. En cuanto al suministro de medicamentos a los botiquines y la compartición en caso de desabastecimiento, ¿cómo van estos temas? Vale, nosotros hemos trasladado al Ministerio una propuesta que es que se agrupe todos los artículos o las partes de los artículos, porque estaban muy desperdigadas en el texto propuesto, del suministro en un único, bueno, en este caso en 2 artículos. Ya había uno que propone el Ministerio, que es el suministro a través de bueno, distribuidores utilizando bueno, tecnología telemática. Esto, crearon un artículo solo para esto, nos parece perfecto que se regule todo eso en un único artículo, pero luego quedaba la parte tradicional, el correo electrónico, el te llamo y te pido, te pido los medicamentos y tú me los envías y tal. Bueno, pues todo esto estaba bastante desperdigado por varios artículos. Entonces, nosotros lo que hemos pedido y hemos propuesto, incluso con un redactado específico, es agrupar todo eso en un único artículo para evitarnos los problemas que nos encontramos actualmente, que es que hay pues determinados distribuidores que te ponen pegas.
de que esto me lo tienes que pedir con receta. No, que no es con receta, que es con hoja de pedido. No, con receta. Y ya, si te vas a un hospitalario, por ejemplo, un medicamento de uso hospitalario, no, receta, hombre, un medicamento de uso humano, de uso hospitalario. Me lo vas a hacer con un papelito. No, esto receta. No, es que la norma dice que es con hoja de pedido. Entonces, agruparlo todo esto para que quede perfectamente definido. No solo esto, sino además asegurando que los botiquines veterinarios pueden contener todos estos medicamentos. Para evitarnos situaciones como la de Andalucía, en la que los botiquines veterinarios a los botiquines veterinarios, perdón, solo se les pueden suministrar 13 medicamentos de uso humano, de forma directa. El resto se pueden conseguir cuando haces una prescripción excepcional. Es decir, ya te viene el caso, pero no me has dejado prepararme para un caso imprevisto, sino que puedo tratar un caso cuando ya me llega. Y esto no es correcto. Y luego están la segunda parte de tu pregunta, las condiciones de desabastecimiento. ¿Cómo se suple esto? Y a veces es tan sencillo como otro botiquín tiene que te dé un poco. Y ya está, autorizar estas cosas, estos pequeños traspasos excepcionales en situaciones muy controladas. Hay un punto, Jesús, que te lo voy a leer directamente, que es: los veterinarios deben poder seguir usando las prescripciones off-label y estar autorizados para adaptar los medicamentos en favor del bienestar animal. Sí. Vale, un tecnicismo, ¿no? A ver, existe la prescripción ordinaria y la prescripción excepcional. Prescripción ordinaria es, bueno, está un medicamento registrado y lo utilizas según su registro. Ya, no tiene más misterio. Pero no tenemos un arsenal terapéutico tan grande como para poder tratar todas las enfermedades animales mediante prescripciones ordinarias. Y a veces tenemos que irnos a lo que se llama una prescripción excepcional, es decir, utilizar un medicamento fuera de su registro, pues, por ejemplo, porque está autorizado en otra especie o porque está es de otro país, por ejemplo, no es de este país, no está autorizado en España, está autorizado en otro país, o bueno, hay diversas causas. Y había una que era cuando el medicamento sí está autorizado para la misma especie y para esa enfermedad en concreto, esa patología, esa indicación. Bueno, si le cambias la dosis, aumentándola, reduciéndola, o la vía de administración, pues por ejemplo, algo que era vía subcutánea se lo das vía oral, como hay medicamentos que se pueden hacer estas cosas, porque la literatura científica lo avala. Entonces no se consideraba estrictamente una prescripción excepcional, sino lo que se llamaba una prescripción fuera de registro, fuera de etiqueta, el off-label, ¿no? Off-label, bien pronunciado, pero bueno, ya sabes que siempre pronunciamos las cosas como las leemos, off-label. Entonces, parece que en el reglamento europeo esta práctica estaba o se ha interpretado que estaba prohibida. Nuestra interpretación es que no es correcto. No es correcto porque el primer paso de la prescripción excepcional es un medicamento para la misma indicación en la misma especie o en la misma especie para la misma indicación. Con lo cual estás hablando precisamente del medicamento justo que en teoría debería ser una prescripción ordinaria. Es decir, que está contemplado dentro de la prescripción ordinaria, perdón, extraordinaria, en el primer paso de la prescripción extraordinaria está contemplado utilizar un medicamento para esa misma especie, para esa indicación. Entonces, ¿cómo puede ser extraordinaria si es para la misma especie y para la misma enfermedad? Lógicamente porque has cambiado alguno de los otros parámetros. ¿Cuáles son los otros parámetros? La posología. El régimen posológico, o bien has alterado la dosis o la duración, o has alterado la vía de administración. Entonces nosotros consideramos que efectivamente sigue siendo válida y proponemos que se entienda que esto es así. Bueno, y la segunda parte de tu pregunta.
la adaptación de los medicamentos, que viene un poco en relación con esto. Hay medicamentos que son perfectamente válidos, útiles, no tienen mayor problema, salvo que vienen muy concentrados. Por ejemplo, para las especies exóticas esto es muy común. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Lo que pedimos es que se nos permita adaptar esos medicamentos para hacer administraciones seguras. Porque el error que cometes simplemente con los propios errores de medición de las jeringuillas en un medicamento muy concentrado, un pequeño error, hay mucho medicamento en ese pequeño error, pero un medicamento más diluido hay menos error. Entonces, por seguridad, nosotros pedimos que se nos permitan adaptar estos medicamentos. En realidad esto está incluso autorizado ya per se en la legislación actual vigente y en este proyecto para los medicamentos de uso humano de uso hospitalario. Se recoge así que se pueden modificar los medicamentos para poder usarlos con la seguridad de vida y demás. Bueno, nosotros lo que decimos es por qué en los de uso hospitalario sí y en el resto no. Quiero decir, si hablamos de ¿es una prescripción excepcional? Bueno, pues es una prescripción excepcional. No sé, considerarlo administrativamente como sea. Pero lo que tenemos que buscar es el bienestar de los animales. Otro de los puntos, por ejemplo, que a nosotros nos parece que tiene que contemplarse un poco en esta línea es ¿qué ocurre si mezclo varios medicamentos para administrarlos conjuntos? Esto tiene que estar autorizado. Ya no solo es la literatura científica, es que la práctica diaria, cuando tienes un gato de estos un poquito poco colaboradores, que se estresan fenomenalmente cada vez que te acercas, pues lo que quieres es, si lo tienes que anestesiar, o sea, molestarle lo mínimo, causarle el menor perjuicio, manejarlo lo estrictamente necesario. Y entonces, bueno, puedes mezclar varios medicamentos para hacer esta inducción anestésica o esta preanestesia. Bueno, pues esto se hace de forma absolutamente habitual. Bueno, nosotros queremos tener la seguridad de que esto es un procedimiento legalmente autorizado. Porque mezclar varios medicamentos, esto lo cuentas fuera de esto y esto es como una pócima que estás haciendo, ¿no? O lo que podría, claro, o lo que podría considerarse una fórmula magistral. Es decir, unir varios medicamentos para crear uno nuevo. Entonces, no es esto lo que estamos haciendo, es una administración conjunta. Lo que queremos es que esto esté contemplado específicamente y tengamos la seguridad de que ahí no vamos a tener un problema. Bueno, Jesús, para ir acabando, porque hay temas que tenía por aquí delante, pero que los has ido sacando en todo lo que hemos comentado. Coméntanos rápidamente el tema este de excepción en uso y administración de medicamentos por parte de los propietarios, además de los veterinarios, cuando estamos hablando de prescripción obligatoria. Vale, esto nosotros no es una idea que se nos ha ocurrido a nosotros disparatada, sino que hay países de la Unión Europea que esto está recogido. Y es que el reglamento europeo busca dos cosas. Por un lado, o varias cosas, mejor dicho. Por un lado, acercar los medicamentos veterinarios yo más que veterinarios incluso diría medicamentos de uso en animales a los propios ciudadanos, o sea, que puedan acceder a estos tratamientos. Por otro lado, intenta reducir las cargas administrativas, lo cual es fantástico y nosotros agradecemos muchísimo. Y por otro lado, como es lógico, mira que todas las cosas vayan en función de la protección de la salud pública, de la sanidad animal y del medio ambiente. El problema de los medicamentos de prescripción obligatoria es que son precisamente de prescripción obligatoria en la mayor parte de los casos, excepto una excepción de los primeros 5 años de registro de una nueva molécula, un nuevo principio activo, que obligatoriamente son de prescripción obligatoria, pero en el resto de los casos la prescripción es obligatoria por las consecuencias que puede tener un uso indebido. Entonces, si el uso indebido puede tener consecuencias muy graves,
como la crisis que tuvimos de intoxicación por fipronilo en huevos hace no demasiado tiempo, o intoxicaciones en animales, bueno, es que está al cabo de la calle, quiero decirte. Si utilizas mal un medicamento, pueden ocurrir desgracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que los medicamentos de prescripción obligatorias, el uso debe estar en manos de los veterinarios. Todos. Bueno, ciertas excepciones. Bueno, por ejemplo, si yo te hago una prescripción de un medicamento, me he asegurado de que entiendas perfectamente cómo funcionan las cosas, cómo hay que hacer las cosas. Además, en la dispensación se ha hecho el segundo control sobre esto. Bueno, pues los tratamientos domiciliarios, lógicamente, el propietario puede, muchos de ellos, hacerlos en la casa. Y después hay ciertos medicamentos que nosotros consideramos que tienen que estar restringidos al uso de los veterinarios, que son los inyectables. Y los inyectables siempre en manos de los veterinarios, no dejarlo en manos de profanos. Todos, excepciones también. Hay que ser consecuente con lo que uno propone y decir, bueno, no podemos estar causando perjuicios. Por ejemplo, un inyectable clásico que tiene que estar en manos de los propietarios es la insulina. No puede ir el animal cada vez que necesita una dosis de insulina a un veterinario. Es absurdo, ¿vale? Entonces, en estos casos, por ejemplo, bueno, pues hay cierto tipo de inyectables que lógicamente tienen que estar en manos de los propietarios esa autorización de uso. Fenomenal. Bueno, vamos con el último punto y cerraremos con una pregunta. Es que lo considero interesante, lo voy a leer literalmente, porque hay dos conceptos, creo, relevantes. Los sistemas de gestión de recetas, que ya has comentado, deben permitir que exista una correcta trazabilidad a la vez que aseguran la libertad del veterinario para emitir sus propias recetas. Creo que un párrafo en el que esté la palabra trazabilidad y libertad es digno de comentar. Cuéntanos, Jesús. Muy bien. Sí, voy a intentar aunar los dos conceptos. Bueno, trazabilidad y libertad. Aquí son varias cosas. Hasta ahora hemos tenido unos ciertos problemas con las recetas. Y son los distintos modelos que ha habido por todos los lados, ¿no? Pero modelos súper diversos. Hay comunidades autónomas en las que, por ejemplo, existe regulación para recetas de animales productores de alimentos, pero no para los de compañía, por ejemplo. Hay otras que tienen regulado todo, hay otras que tienen regulado pero con libertad de elección de cómo quieres hacer las cosas, pero otras súper restrictivas en no, tienes que utilizar mi papel. Parece lo de los notarios, ¿no? El papel timbrado y no sé qué. Bueno, pues tiene que ser el mío en concreto. Lo cual impide, por ejemplo, que los veterinarios puedan utilizar sus programas de gestión clínica para sacar sus recetas. ¿Esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a una carga administrativa brutal y en ocasiones inasumible. Pero es que además hay que sumarle con que en el plazo de muy poquitos años vamos a tener que hacer una declaración obligatoria del uso de antimicrobianos al ministerio, como ya se hace hablo en el caso de los animales de compañía, como ya se hacen los de animales de producción, es decir, se va a equiparar, con lo cual acabas teniendo el programa de gestión clínica, el programa para hacer la receta y el programa para mandar los datos al ministerio. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Entonces, por supuesto que tiene que haber trazabilidad en el sentido de que quién dispensa, quién prescribe, qué prescribe, quién dispensa, a quién se dispensa, qué uso se hace de esa medicación en determinado tipo de animales, sobre todo los de producción. Todo eso tiene que estar absolutamente controlado. Pero ¿qué sistema utilizo yo? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué aplicación? ¿Qué utilizo un ordenador, una tablet, un portátil, un móvil? Todo eso tiene que dar exactamente igual. A mí déjeme utilizar los sistemas que yo quiera. El programa que yo quiera. A la administración lo que le interesa es el dato. Usted necesita el dato. ¿Cómo le llega el dato? Usted dígame cómo le tiene que llegar el dato.
me tiene que llegar en este formato, me tiene que llegar aquí, con esta periodicidad. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo se lo hago yo llegar? ¿Qué medios utilizo yo, mejor dicho, para hacérselo llegar? Porque usted me dice, no, es que me tiene que llegar escrito en un papel. Vale, usted le tiene que llegar escrito en un papel. Pero ¿qué más da si yo se lo envío por avión, en tren o en burra? La cosa es que a usted le tiene que llegar en un papel. Vale, de acuerdo. Bueno, pues esto es igual. Lo que nosotros vemos es que la tendencia es que todo esto es control electrónico. Entonces, perfecto. Establezca usted la pasarela de comunicación que usted quiera, usted la define. Y me dice los datos que tengo que enviárselo y en los formatos. Pero déjeme libertad a la hora, sobre todo por una razón básica. Yo necesito disminuir mis cargas administrativas, perdón, mis cargas, sí, administrativas, iba a decir burocráticas. Mis cargas administrativas, es decir, quítenme la burocracia absurda. Y esto es lo que hemos transmitido al ministerio. Y luego, que si queremos una verdadera trazabilidad, la receta tiene que ser nacional. Porque si no, se puede dar la paradoja de que existan dos recetas con la misma numeración. 2, 3, 4 o 17. Porque resulta que si las comunidades autónomas regulan estas cosas, por ejemplo, algo tan normal como la numeración de las recetas, ¿cuál es la receta número 19? Hola, 7328. Bueno, pues es que puede haber 7 recetas con ese número firmadas por veterinarios distintos. Entonces, esto ya requiere que exista un número único nacional para las recetas, porque si no es un caos. Es un caos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos transmitido, que con las recetas, por un lado, se dé libertad a los prescriptores para poder hacer, nos parece muy bien la propuesta del ministerio, incluso la receta manuscrita, se recupera la receta escrita a mano, junto con, y no pone ningún tipo de cortapisas de si lo tienes que hacer en este papel o en el otro, ¿no? Receta manuscrita, manuscrita es manuscrita. Otra, en impresos, o sea, un papel impreso con firma manuscrita. Y la tercera posibilidad que ofrecen es la electrónica, la receta electrónica. Nosotros creemos que en un plazo, no sé si de 5 años, de 10 años, al final únicamente debería quedar la electrónica, porque es la única forma de garantizar efectivamente la trazabilidad, que es algo que nosotros consideramos muy importante, sobre todo para evitar ciertos comportamientos fraudulentos que no sé si se dan, pero se han dado por lo menos en el pasado, que es lo que se conoce como la receta inversa. Es decir, primero se vende el medicamento y una vez que se ha vendido, entonces ahora es cuando se hace la receta, porque es necesario justificar eso. Claro, si no tienes un control de tiempo en cuándo se ha hecho la prescripción, cuándo se ha hecho la dispensación, no puedes detectar si es una receta, una prescripción, dispensación bien hecha o es una receta inversa. Pero si estamos en medios electrónicos que hay entidades que certifican el momento en el que se ha hecho cada uno de los pasos, ese problema te lo has quitado. Claro. Así que al final es un beneficio para todos y sobre todo también para lo que buscas, el consumidor o el usuario y el ciudadano, porque al final es una protección de la salud pública y la salud pública es la salud de todos. Y cuando estás evitando que en ciertos sitios se estén haciendo determinado tipo de actos mal hechos, pues al final eso repercute en la propia salud de la sociedad y tuya en particular. Fenomenal. Bueno, fantástico. Creo que ha quedado todo clarísimo. Y para terminar, Jesús, vamos a hacer un acto de creatividad, un acto de imaginación. Ponte en el caso de aquí a 5 años y que se hubieran aprobado las 322 páginas o que se hubieran aceptado. ¿Cómo estaríamos de aquí a 5 años con eso aceptado? ¿O implementado Pues, o que se pudiera incorporar? pues mira, te diría que dos aspectos. El primero, por parte del ciudadano y del animal, o sea, del paciente
y del propietario responsable del animal. Creo que tendrían mejor servicio. Creo que estarían más cómodos. Puede que incluso a lo mejor hasta fuese más accesible el servicio. Hablo del plano económico, hablo del plano de todo tipo de planos. Es decir, yo creo que ahí saldrían ganando. Y por parte de las empresas nuestras, tranquilidad. O sea, muchísima tranquilidad a la hora de decidir, por un lado, estoy haciendo las cosas bien, ya no estoy siendo obligado a incumplir alguna ley con mis actuaciones, porque ahora mismo estamos en tesituras de o incumplo una o incumplo otra, no se me da la oportunidad de no incumplir ninguna, siempre en determinadas ocasiones tengo que incumplir una norma y eso no es justo, con lo cual nos daría mucha tranquilidad en ese sentido y sobre todo esa disminución de las cargas administrativas, ese poder aprovechar mejor tu tiempo para hacer tu verdadero trabajo, que es el poder atender a los animales y a las personas. Es que yo, de verdad, a veces me lo planteo y digo, yo tener un programa en el que meto lo que estoy proponiendo como tratamiento al paciente, lo pongo, como lo hago ya, y ya simplemente tengo que pulsar un botoncito para no solo imprimir la receta y dártela, sino transmitirla por vía electrónica para que todos los centros dispensadores de España tengan ya conocimiento de esa receta y puedas ir a buscarla donde quieras. Libertad absoluta. Donde quieras. Y además, si es un antimicrobiano, se lo he comunicado ya a la administración para que sepa en el momento tratamientos que he puesto o tratamientos que he prescrito. O sea, yo es que solo de pensar que eso es posible, vamos, para mí es... ojalá ya, lo quiero ya. Bueno, a ver si de aquí a 5 años recuperamos este vídeo y recordamos punto por punto lo que tenía que ser. Jesús, horita y media, creo que está muy bien, lo vamos a dar por acabado. Como siempre, bueno, es un auténtico placer escucharte, se aprende muchísimo, la verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que seguro que coincidimos por aquí. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que ha salido más extenso de... Pero es que la verdad es que es tan importante lo que nos jugamos ahora. Yo creo que es muy importante que los propietarios de los centros veterinarios y los propios veterinarios también como agentes prescriptores, pues bueno, reciban un poco la información de qué está haciendo CEBE en cuanto a... Bueno, representante legal del sector económico veterinario, pues me parecía que había que entrar un poquito en profundidad porque los comentarios así un poco ligeros creo que no ayudan. Creo que todos tenemos la necesidad de conocer qué es lo que se está haciendo y qué es lo que es posible hacer, porque CEBE no está sola. CEBE es un actor más dentro de la veterinaria y hay otros. Y estos otros, pues todos unidos tenemos que ir luchando por aquello que realmente todos percibimos que las cosas como son. Coincido. Con lo cual, pues nada, oye, lo podemos dar por cerrado y lo dicho, nos vemos por aquí. Pues muy bien y un saludo a todos los videntes de este vídeo. Un saludo, esperemos que les guste. Venga, hasta el próximo vídeo, hasta luego.